Hola, para continuar con el contenido temático del curso Global Mapper para procesamiento de datos LIDAR, en este segundo video veremos el filtrado y edición de datos LIDAR, incluyendo cómo recortar la extensión de estos datos y opciones avanzadas de filtrado. Comenzaremos con cómo recortar una nube de puntos, para lo cual existen varios métodos. Recordando el video anterior, el programa nos brinda esta función desde que importamos los datos LIDAR a partir de la ventana Opciones de carga LIDAR. En el apartado Limitar qué puntos se cargan y seleccionando solo cargar puntos dentro de los límites, podemos elegir cargar todos los datos, cargar los datos visibles en pantalla, y también podemos hacer un recorte a través de coordenadas para una extensión geográfica conocida. O dar clic en dibujar un cuadro, que nos lleva a una ventana donde podemos hacer zoom a la nube de puntos, y para dibujar el cuadro simplemente arrastramos el cursor. Vamos a cancelar estas opciones. Otra opción que no hemos visto es recortar la nube de puntos a partir de un polígono existente. Suponiendo que únicamente nos interesan los puntos que corresponden al río de ese polígono que representa mi área de estudio, lo primero que haremos es desactivar la nube de puntos en el centro de control. Y con el digitalizador vamos a seleccionar el polígono. Activamos la nube de puntos y damos clic derecho sobre esta, lo cual nos abre un menú de opciones. La que nos interesa es la función de recortar, combinar, dividir, y la segunda opción de crop o recortar con área seleccionada. Esta función nos lleva a la ventana de configuración, donde podemos activar las entidades a recortar, que pueden ser polígonos, líneas o puntos. Si queremos recortar si queremos que los datos recortados se eliminen, y bueno, en este caso vamos a activar esta casilla. También si queremos conservar los datos fuera del área en lugar de los que están dentro. El menú desplegable nos permite especificar en qué capa se guardarán los puntos recortados, si será en una capa existente, en la misma capa, o crear una nueva capa. Para este ejemplo guardaremos los puntos en la misma capa y damos clic en OK. El programa analizará la nube de puntos y finalmente se generará un conjunto de datos LIDAR limitado al área de estudio. La última opción, que solo mencionaré brevemente, es recortar la extensión de los datos LIDAR durante el proceso de exportación. Se daría clic derecho sobre la capa, en capa, exportar, damos OK. Y bueno, esto podría ser útil si se están manejando varias nubes de puntos y se requiere exportar una sola nube restringida a un área determinada. Antes de avanzar al siguiente tema, es importante mencionar el proceso de selección, entre otras funciones básicas. Por ejemplo, que se puede realizar la selección de puntos LIDAR simplemente arrastrando el digitalizador. La selección se percibe como un cuadro sólido, pero en realidad son varios cuadritos para cada punto seleccionado.
También podemos seleccionar un conjunto de puntos LIDAR dando clic derecho sobre la nube de puntos y eligiendo opciones de selección avanzadas, Poly Select o seleccionar dibujando polígono. Nótese que esta opción tiene un pequeño icono. Las opciones con iconos indican que también existen estas funciones directamente en las barras de herramientas. Básicamente lo que nos permite hacer es seleccionar en función de un polígono irregular en lugar de un rectángulo uniforme. Lo que haremos para este ejemplo es seleccionar nuevamente los puntos de río. Después vamos a copiar y pegar a través de los comandos control C y control V respectivamente. Y bueno, esta ventana nos da la opción de determinar dónde se van a pegar los datos seleccionados. Como en el ejemplo anterior, podemos pegarlos en la misma capa, crear una nueva capa o agregarlos a la capa existente. Elegiremos crear una nueva capa para pegar. Clic en OK y nos aparece la opción de nombrar la capa, la cual nombraremos Feather River. Que es el nombre verdadero del río. Y finalmente damos clic en OK. Aceptar. Y en el centro de control ahora aparece esta nueva capa. Y bueno, esto sería otro proceso para recortar una nube de puntos. Para borrar la selección podemos presionar la tecla Escape o el icono borrar la selección actual de la barra de selección. Y por último les comento que si no se sienten muy cómodos con los comandos del teclado, en la barra de menú, en editar, también se tienen las opciones de copiar, cortar y pegar. Pasando al proceso de filtrar datos LIDAR, Global Mapper también nos brinda esta función al importar los datos. A partir de la ventana de opciones de carga, la cual proporciona diversos criterios iniciales de filtrado, por ejemplo, por número de retornos o clasificación de puntos LIDAR. Omitiremos esta opción, pero verán que es muy similar al siguiente proceso. Recordemos que la barra de herramientas LIDAR incluye varios iconos de funciones avanzadas, entre las cuales está el de filtrar datos LIDAR. Primero elegimos la visualización por clasificación. Esto desde la lista desplegable de modo de dibujo. Y después daremos clic a el icono de filtrar datos. Aparecerá una ventana con las opciones de filtrar la nube de puntos por clasificación o por número de retornos, que bueno, esencialmente nos permite activar y desactivar ciertas categorías. Ya habíamos visto en el video anterior que la nube incluye varias clases, como puntos de terreno en color café, puntos de ruido en rojo, puntos de agua en azul y puntos sin clasificar en gris. Si a nosotros nos interesa, por ejemplo, únicamente observar los puntos de terreno, podremos desactivar todos y solo activar los de clase 2 de terreno. Damos clic en aplicar.
esta siguiente función está un tanto oculta, pero nos permite establecer el nombre, color o grupo de la clase de nuestros puntos, dando clic derecho sobre las clasificaciones. Otra forma de llegar a la misma ventana es a través del icono de configuración de la barra de archivo. Damos clic en la sección de LIDAR y bueno, cabe mencionar que los filtros aplicados se conservarán mientras estemos usando el programa, por lo que si cargamos nuevos datos aparecerá un cuadro de diálogo para advertirnos que se tiene una vista filtrada. Una opción avanzada para filtrar datos LIDAR es mediante el siguiente ejemplo. Primero cambiamos la nube a visualización por altura sobre el terreno y seleccionamos los puntos que nos interese filtrar. Ya vimos cómo hacer esto a partir de un polígono existente, dibujando un polígono o simplemente arrastrando el digitalizador. Si quisiéramos seleccionar toda nuestra nube de puntos, lo haríamos dando clic derecho sobre la capa en el centro de control y eligiendo la opción Select o seleccionar toda la capa. Y bueno, posteriormente damos clic derecho sobre la nube de puntos en rojo y elegimos la opción de selección avanzada y filtrar puntos LIDAR seleccionados. Esta ventana nos permite filtrar por las clasificaciones y los tipos de retorno que actualmente contiene nuestra nube de puntos. También incluye opciones de filtrado por rango de elevación y altura sobre el terreno, así como por color RGB, identificador de fuente y otros valores como ángulo de escaneo, intensidad e índices de vegetación y de agua de diferencia normalizada. Para este caso vamos a desactivar los puntos de terreno en la sección de clasificación y en la altura sobre el terreno activamos la casilla de seleccionar puntos LIDAR por debajo y le dejamos el valor de 10 metros. Damos clic en OK y el programa nos habrá seleccionado los puntos con una altura mayor a 10 metros. Los cuales probablemente corresponden a vegetación alta como árboles. Cabe señalar que este proceso se basa en una selección previa y el resultado es un conjunto de datos LIDAR seleccionados y el segundo paso podría ser copiar estos puntos seleccionados y pegar en una nueva capa, entre otras funciones que veremos más adelante. Otra manera de filtrar nuestra nube de puntos es mediante un icono que ya hemos empleado en el video anterior, que es el de buscar datos vectoriales. Como se mencionó previamente, a través de esta tabla de atributos se puede realizar una búsqueda avanzada según la capa, el tipo de entidad o a partir de criterios como tipo de atributo o un rango de valores. También se pueden organizar las columnas en valores ascendentes o descendentes haciendo clic izquierdo sobre su encabezado. Por ejemplo, si ordenamos los puntos en función de la elevación y existen valores que están fuera del rango esperado, se podrían seleccionar los puntos atípicos para su edición, clasificación o incluso para su eliminación. Como estos de aquí, serían valores atípicos.
Y bueno, realizaremos otro ejemplo ahora para identificar puntos de agua en función del tipo de atributo. Primero elegimos el atributo clase con un valor igual a 9 que corresponde a agua y daremos clic en nueva búsqueda. Si seleccionamos todos y activamos la casilla sincronizar la selección con la ventana principal, se podrán apreciar los puntos de agua en color rojo. Si quisiéramos realizar un filtrado aún más avanzado, podríamos identificar los puntos de agua que se encuentran a una altura sobre el terreno mayor a 0 metros. Eligiendo estos atributos, y dando clic en buscar en los resultados existentes para conservar la búsqueda anterior. Y como pueden ver, los puntos se mantienen seleccionados en la ventana principal, pero estos se han reducido. Y bueno, a partir de esta selección se pueden realizar otras funciones como editar, clasificar, borrar o guardar un subconjunto de datos LIDAR. Hasta el momento hemos visto diversos procesos de cómo recortar y filtrar datos LIDAR. Ahora veremos cómo editar dichos datos. Comenzaremos con un ejemplo básico de edición de puntos individuales. Primero cambiaremos la visualización a clasificación y con el digitalizador activado vamos a seleccionar un punto de la nube. Daremos clic derecho sobre esta y seleccionamos la primera opción del menú, Edit o Editar punto. Bueno, esto también se podría hacer con varios puntos, o sea, no es necesario con uno solo. Como pueden ver, esta ventana contiene la clasificación del punto individual. En este caso es de clase 1, no clasificado. Incluye atributos como elevación, intensidad y color RGB, así como la opción de señalar con alguna bandera o alerta. Para este ejemplo solo cambiaremos la clasificación a clase 5, vegetación alta, y daremos clic en OK. Si hacemos un acercamiento a este punto, veremos que ha cambiado de color y que además se ha agregado esta clase a la leyenda. Recordemos que también contamos con una serie de iconos para la clasificación manual a partir de la barra de herramientas LIDAR, con los cuales podemos asignar puntos de terreno, vegetación baja, media o alta, puntos de edificio, líneas eléctricas, cuerpos de agua, puntos de ruido y puntos clave para el modelo.
Como lo mencioné en el video anterior, estas son las clasificaciones estándar dadas por el programa y se aplican manualmente una vez seleccionados los puntos, ya sea de forma individual o colectiva. Otro ejemplo que probablemente sea más útil que el previo es el proceso de seleccionar y editar varios puntos. En este caso, nuestra nube de puntos tiene puntos sin clasificar que corresponden a varias viviendas y oficinas del campo de golf. Vamos a clasificar estos puntos de edificio, primero desactivando la nube de puntos. Y vamos a activar los polígonos de las construcciones y seleccionar estos con el digitalizador. Activamos nuevamente nuestra nube de puntos. Y damos clic derecho sobre la nube y elegimos la opción de selección avanzada y seleccionar todos los puntos dentro del área. Ahora que los puntos están seleccionados, estos pueden ser editados. Simplemente damos clic en el icono de clasificar como puntos de edificio para asignarles esta clasificación. Al hacer esto se abre una ventana para confirmar la clasificación de casi 7.700 puntos. Sin embargo, daremos clic a no para continuar con el ejemplo. Actualmente tenemos seleccionados todos los puntos dentro de los polígonos, pero vamos a filtrar estos según la altura sobre el terreno para omitir los puntos más bajos, que tal vez sean de vegetación media como arbustos. Y bueno, ya hemos visto que las opciones avanzadas de filtrado pueden ser muy útiles. Veremos nuevamente su aplicación en este caso dando clic derecho sobre la nube y eligiendo opciones de selección avanzada y filtrar puntos LIDAR seleccionados. En la sección de altura sobre el terreno, activamos la casilla de seleccionar puntos LIDAR por debajo y le damos un valor de 2 metros. Y damos clic en OK. Este proceso descartó los puntos que no corresponden a las construcciones por estar debajo del umbral de 2 metros que asignamos. Por último, vamos a clasificar los puntos que quedaron seleccionados dando clic al icono de clasificar como puntos de edificio. Se abre nuevamente la ventana. Ahora para confirmar la clasificación de casi 7.400 puntos, o sea, alrededor de 300 puntos menos que la selección anterior, sin filtrar la vegetación media. Esta vez damos clic en sí para continuar con el ejemplo. Para deseleccionar los puntos presionamos la tecla Escape o también con el icono. Y aquí es donde realmente podemos apreciar la modificación en nuestra nube. Verán que los puntos de edificio han cambiado de color y que además se ha agregado esta clase a la leyenda en color naranja. Por otro lado, si por algún motivo quisiéramos deshacer estas clasificaciones, podríamos hacer lo siguiente. Desactivamos el polígono de construcciones. En el centro de control
Damos clic en el icono de filtrar datos de la barra de herramientas LIDAR. Desactivamos todas las clasificaciones y activamos las nuevas clases de puntos de vegetación alta y de edificio. Damos clic en OK. En la pantalla principal solo nos van a aparecer estas clases, así que las seleccionamos arrastrando el cursor con el digitalizador activado. Damos clic derecho y elegimos la opción Edit o Editar selección. Y en clasificación cambiamos los puntos a clase 1, no clasificadas. Damos clic en OK. Y para visualizar nuevamente nuestros puntos, damos clic en el icono de filtrar datos LIDAR. Activamos todas y damos clic en OK. Con esto concluimos el contenido temático del segundo video. Para recapitular, vimos cómo recortar, filtrar y editar datos LIDAR en Global Mapper. Muchas gracias por su atención.